podcast sobre podcast. Hola de nuevo, yo soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast. Retomamos nuestra serie de conceptos prácticos para contar una buena historia. Una que atrape de manera permanente la atención de las personas que consumen nuestros contenidos. Cuando mis estudiantes se enfrentan a un ejercicio de producción para contar una historia ficticia o real, suelen caer en la misma trampa. Al inicio creen que tienen una idea fabulosa. Se imaginan el resultado y se ilusionan con lo que podría ser la mejor entrega de sus vidas. Sin embargo, al final terminan con un producto flojo y carente de emoción. Cuando evalúan por sí mismos el resultado final, usualmente se deprimen. Muy pocos entienden qué sucedió, en dónde fallaron. Las razones no son siempre las mismas, aunque algunas son recurrentes. Hoy abordaremos una de ellas. En este nuevo episodio de Podcast sobre Podcast hablaremos sobre un truco simple para verificar si tenemos una historia plana. Una de las razones que explican esa frustración de mis estudiantes que mencionaba al inicio es la falta de planeación a la hora de contar una historia. Y no los juzgo porque a mí me pasaba más o menos lo mismo en esa época. Tomaba decisiones clave sobre cómo sonaría todo al final, cuando ya estaba en la etapa de edición. Eso representa un problema. Si descubrimos a último momento que no tenemos material suficiente o que no lo seleccionamos bien, tendremos muy encima la fecha de entrega y tomaremos malas decisiones. Antes que lo técnico o lo estético, siempre estará la historia. Nada es más importante que definir todos los temas que abordaremos antes de grabar la primera letra. Pero eso no basta. Si no tenemos en claro cómo cada elemento de nuestra narración se relacionará con los demás, tendremos como resultado una historia plana. Cuando siento en clase que mis alumnos están a punto de enfrentar una crisis, les pido que recuerden la historia de algún cuento que leyeron en la infancia. Algo así como, Los Tres Cerditos o Caperucita Roja. Y les pido que empiecen a narrar la historia sin usar la palabra entonces. Si alguien la pronuncia, otro compañero de clase continuará con la narración. ¿Cuál es el propósito de este ejercicio? Bueno, es simple. Una historia a punta de entonces es una historia plana. Yo recuerdo mucho que cuando era niño mis amigos me contaban acerca de las películas que habían visto y que yo no. Y hacían algo como, no, pues primero pasó esto, y luego esto otro, y luego tal cosa. Y a mí me daba mucha piedra. Cuando yo era niño ni siquiera sabíamos que era un spoiler, pero sí sabía que la manera de narrar de mis amigos usualmente era muy aburrida, porque se la pasaban diciendo entonces y luego y esas cosas. Todos los temas que tratemos en un podcast deberían conectarse entre sí. Además, deberían conectarse de tal modo que mantengamos la atención y el interés de nuestros oyentes. Toda buena historia debe avanzar en el tiempo y en la emoción. Una buena manera de resolver este problema es hacernos conscientes de si nuestro producto es una colección de entonces. De ser así, nuestra tarea será reemplazar esos entonces por dos palabras nuevas: pero y por tanto. Tomemos el ejemplo del cuento infantil y reconstruyamos, la historia de Caperucita Roja. Había una vez una niña que tenía una capa de color rojo y que nunca se la quitaba. Por eso todos la conocían como Caperucita Roja. Un buen día, la mamá de Caperucita la envió a la casa de su abuela con una cesta de galletas recién horneadas. Antes de salir, la mamá le advirtió a Caperucita que no hablara con extraños. Ok, hasta ahora voy bien porque no he dicho una sola vez entonces. Caperucita salió de casa y se dirigió al camino que la llevaría a casa de su abuelita. Mientras caminaba, un lobo apareció de repente. Hola, hermosa niña. ¿Para dónde vas? Caperucita sabía que no debía hablar con extraños, pero el lobo parecía tener un buen corazón y había sido muy amable. Por tanto, pensó que no habría problema en contestarle. Sigan la historia de Caperucita en su mente y piensen en qué momento hay lugar para un pero y para un por tanto. Les voy a dar unos segundos para que piensen en eso. Todo debe ser un continuo de causas y consecuencias. Por ejemplo, Caperucita se negó a darle las galletas al lobo, pero le contó para dónde iba. Por tanto, el lobo tomó un camino más corto para suplantar a la abuelita. Es fácil hacer este ejercicio con un cuento de hadas, pero ¿qué pasa si vamos a contar una historia real? Pues en ese caso, la regla del pero y por tanto también aplica.
¿Qué tal si en vez de contar ideas una detrás de otra, buscamos a un personaje que nos ayude a exponer un problema? Si nuestro tema es el emprendimiento, ¿por qué no hablar con un pequeño o un gran empresario para reconstruir su propia historia de éxito, contando sobre las dificultades que enfrentó en el camino? Si queremos hablar sobre la pobreza, ¿por qué no entrevistar a una persona que viva con lo que consigue cada día, para que nos cuente los problemas que tiene y cómo los enfrenta? Si a esas anécdotas le sumamos información relevante y estamos atentos a aplicar la regla del pero y por tanto, tendremos un episodio con un contenido y una historia interesante. Seguramente este consejo práctico que les compartimos en este episodio les será muy útil, pero hay otro elemento a tener en cuenta para mejorar sus contenidos. ¿Cómo garantizo que tengo una buena historia? ¿Cómo los profesionales crean o recrean anécdotas llamativas, interesantes y emocionantes? La clave está en crear un buen conflicto dramático, pero de eso hablaremos en el próximo episodio de Podcast sobre Podcast. Andrés Sierra creó la música original de Podcast sobre Podcast. Los invito a seguirlo en su perfil de Instagram. Lo encuentran como @SierraSotoA. Las otras pistas musicales de este episodio son de mi autoría. Recuerden que Podcast sobre Podcast está disponible en Spreaker, Spotify, YouTube, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast o en la plataforma de su preferencia. Suscríbanse a este canal y activen las notificaciones de ser el caso para enterarse de cuándo publicaremos los próximos episodios de esta primera temporada. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios en Facebook e Instagram. Estamos allí como @podcast sobre podcast. De nuevo, estamos en Facebook e Instagram como @podcast sobre podcast. Yo soy Alejandro Lopera y este fue un podcast sobre podcast, una producción de Full Them Like a Pro.